Okay, hello, good afternoon, and welcome back to the fourth video with Mr. Head's class of English, okay? La clase pasada, we practice vocabulary about the family. Algo de vocabulario acerca de la familia, right? Today we're going to practice the second part of the vocabulary about the family. Vamos a practicar más acerca del vocabulario de la familia. Vamos a enfatizar más en la familia de mi pareja, de mi esposo o de mi esposa, ¿sí? Okay. So, we're going to practice with the Simpsons family. Yep. With the Simpsons family, remember we have in here Homer Simpson and Marge Simpson, right? Homer, and we have Marge. Homer and Marge. Remember that Homer and Marge got married, se casaron, right? They got married and they have three beautiful children. Tuvieron tres hermosos niños, right? Homer and Marge, they have three beautiful children. Tuvieron tres hermosos niños. Esos niños, they are Bart, Lisa, and Maggie. Bart, Lisa, and Maggie. Bart has two sisters, dos hermanas. Yep. And Maggie has two siblings. Acuérdense que habíamos practicado ese vocabulario en la clase pasada. Two siblings. Ahora bien, esta es solamente la familia de Homero, right? Just Homer's family. Si vamos a hablar acerca de los padres de Homero, right? We have in here we have Abraham, and we have Mona. Abraham is Homer's father, es el papá de Homero. Abraham Simpson, en español como lo pronunciamos en inglés, Abraham. Mona, la mamá fugitiva. No sé si han visto algún capítulo, pero she is the mother of Homer, right? Es la mamá de Homero, la que estuvo ausente porque lo dejó de niño por una misión que ella tuvo que hacer con unos hippies. Okay. Abraham and Mona, they have only one boy, that is Homer. But Abraham had another boy. He had a son, tuvo un hijo fuera de la familia con Mona. Eso fue cuando Mona lo dejó mucho después. That son is called Herb. Herb es otro hijo de Abraham, pero no es hijo de Mona. Como es mitad hermano de Homero, en inglés no lo llamamos brother totalmente, simplemente decimos half brother. Half brother. Half brother. So Herb is Homer's half brother. Or Homer is Herb's half brother. ¿Ya? Medio hermano. Este half significa medio. Half brother. Que no es un él sino una ella. Es una she, es una muchacha. Un ejemplo, no sería brother sino sister. Half sister. Ok, esta es solamente la parte de la familia de Homero. Hablemos de la familia de Marge. La familia de Marge. Los padres de Marge. Marge. Los padres de Marge. Marge's parents are Clancy. Clancy era el papá de Marge. And Jackie. Or Jacqueline. Jackie.
Jackie or Jacqueline, este es el diminutivo de Jacqueline, pero esa es la mamá. Clancy and Jackie. Clancy and Jackie are March's parents, okay? Now, Clancy and Jackie have 3 daughters. 3 daughters that are March, Patty, and Selma. March, Patty, and Selma. Now, Homer for March, Homero para March es el esposo, right? So Homer is March's husband, el esposo de March. Homer is March's husband, and March is Homer's wife. Yep. Now, March has 2 twin sisters, identically the same, que son igual físicamente, o sea, hermanas gemelas, Patty and Selma. But, Patty, I don't remember, Selma, yes, Selma, en un capítulo, traveled to China, sí, viajaron a China, y Selma adoptó un bebé chino, que se llama Link is the baby. Now, Patty and Selma son para Homero cuñadas, ¿cierto? The beautiful ladies, Patty and Selma. Patty and Selma son para Homero cuñadas. In English, you say that Patty and Selma are Homer's sisters in law. Sisters-in-law. And Homer for Patty and Selma is brother-in-law. Ok, Homero es el cuñado de Patty y Selma, brother-in-law. Patty and Selma are Homer's sisters-in-law, cuñadas. Singular. Only one, so sister. Sister-in-law, no llevaría la S de plural. Abraham is Marsh's father-in-law, adivinaron. Esta parte de la familia sí es muy fácil de aprender debido a que casi todos terminan con in-law al final, cuando es la familia de mi cónyuge. Mona is Marsh's mother-in-law. Very easy, right? Clancy for Homer. Clancy is Homer's father-in-law and Jackie is Homer's mother-in-law. Now, Clancy and Jackie are Homer's, the two, Clancy and Jackie, parents-in-law, porque son los dos, los suegros en general. Parents-in-law. Let's repeat again. Abraham, para March, es el suegro. En español lo llamamos, en inglés es father-in-law. Mona for March is her mother-in-law, la suegra. Clancy and Jackie for Homer are parents-in-law, los suegros, porque son los dos, masculino y femenino. Okay. Let's practice the vocabulary of the family que practicamos la clase anterior. For example, Bart and Lisa are siblings, son hermanos, pero como estamos usando masculino y femenino, Bart and Lisa are siblings, hermanos, que van los dos sexos. Now, Lisa and Maggie are sisters. Maggie has 2 siblings, right? Now, Homer has 3 children, 1 son, yes, 1 son, and 2 daughters. Un niño y 2 niñas. And 2 daughters.
Let me check in here. I guess it's the contrary. Daughters. Okay. Now, Marge has two sisters, twin sisters, porque son físicamente idénticas o gemelas, Patty and Selma. Now, Patty has two sisters, Selma has two sisters. Selma has one daughter, pero no es la hija biológica, sino que es adoptiva. Entonces, podemos decir que Lynn es adopted, adoptada. Lynn. Now, Lynn is Marge's niece, la sobrina de Marge, right? Is Marge's niece, la sobrina. Esto ya lo hemos practicado en la anterior clase. Lynn is Patty's niece, Selma. Selma is Lynn's mother, porque es la madre, ¿no? Patty and Marge are Lynn's aunts, las tías de Lynn. Como Homero y Marge están casados, they are married, Homer and Marge, se puede catalogar de manera como el tío político que nosotros llamamos en Colombia, en Estados Unidos o en otros países. No manejan esos formalismos, ellos simplemente dicen que son parte de la familia, tío, tía, no importa si son casados. Entonces, en este caso, Homer es Lynn's uncle, sería el tío. En Colombia lo llamamos el tío político, ¿no? Porque no es parte de la familia. Ok, but Lynn is Maggie, Lisa, and Bart's cousin, primo. Cousin. Bart, Lisa, and Maggie are Lynn's cousins. Los tres son primos de Lynn. Se usaría la S acá para plural. Cousins. ¿Qué pasa? Cousin, no importa si es masculino o femenino, es lo mismo. Cousin for masculine or for feminine, okay? What else? Let's continue. Let me check. Daughters, son, children. Okay. Bart, Lisa, Maggie, and Lynn are Clancy and Jackie grandchildren. Ya les había explicado grandchildren. De todas maneras, recordemos. Grandchildren. Grandchildren. Los nietos, en plural. Y Abraham, Mona, Clancy, and Jackie are Bart, Lisa, and Maggie's grandparents. Los abuelos en general. Grandparents. What else? Bart, Lisa, Maggie. Niece. Okay. Solo para recordar. Bart, in this case, is Herb. Bart is Herb's nephew. El sobrino. Bart is Herb's nephew. Sobrino de Herb. And finally, Finally, okay, we don't have more people in here. Ahora bien, los mejores amigos de la familia, los que en Colombia es muy normal, es una tradición que los mejores amigos, sea hombre o sea mujer, carguen, nosotros llamamos cargar al niño en el bautizo, lo carguen y lo acompañan al momento de hacer el bautismo. Esa persona que suele ser el mejor amigo de la familia, el mejor amigo del padre, el mejor amigo de la madre, lo llamamos padrino o la madrina, dependiendo si es masculino o femenino. En English is godmother, madrina, godfather, como en la película El Padrino. Okay, Godfather, The Godfather, así el padrino, tal cual así aparece en la película. What else? I guess it's missing something, but okay.
we're going to leave it just like that. Grandchildren, grandparents, godmother, godfather, and that's it. Okay, this is the second part of the family vocabulary. So we're going to continue next class, okay? This is just for you to remember a little bit of vocabulary, but I'm not going to continue, no voy a continuar más. Solamente esta sección, mañana subiré otro video. And remember to practice and write a lot. Escribir mucho para practicar, okay? Bye bye.